Extremadura es uno de los pocos lugares de España en los que la naturaleza se nos muestra con su atractivo original. Un auténtico paraíso natural poblado de bosques, matorrales y dehesas que se conservan prácticamente inalterados. Bienvenidos a Extrenatura. Esta semana recorreremos una ruta que nos llevará hasta el Arca del Agua, una de las obras hidráulicas más importantes de la Edad Media. Participaremos en las primeras fases de la campaña de conservación del aguilucho cenizo y aprenderemos cómo se elabora un producto cargado de tradición, el pimentón de la Vera, en su versión ecológica. El pimentón de la Vera es un producto reconocido internacionalmente por su calidad. Respecto a su origen, hay quienes afirman que Cristóbal Colón lo trajo de América y se lo entregó a los Reyes Católicos en el monasterio de Guadalupe. Fueron los frailes jerónimos los primeros que llevaron a cabo su cultivo en España. Nosotros hoy, en Extrenatura, queremos descubrir cómo se lleva a cabo el cultivo ecológico del pimentón de la Vera. Patricia, nos hemos venido a la finca La Mesa para descubrir cómo se lleva a cabo el cultivo en ecológico del pimentón de la Vera, porque tú de eso sabes mucho. Sí, pues has venido a muy buen sitio. A ver, te cuento, como tú apuntabas, hay dos teorías sobre el origen del pimentón en España. Una es que efectivamente lo trajo Cristóbal Colón y se lo entregó a los Reyes Católicos en el monasterio de Guadalupe, y esa explicaría un poco la tradición pimentonera en la Vera, en Extremadura. Y la otra es que el pimentón vino de Oriente, como el resto de las especias. Bueno, yo no sé mucho de teorías. La verdad es que yo creo que lo nuestro tiene que ver más con América por las variedades y todo eso que con Oriente, pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevas tú cultivando en ecológico pimentón? Nosotros llevamos cultivando pimentón ecológico certificado, esto es importante, 16 años. Bueno, Carmen, vamos a avinar hoy, ¿vale? Avinar. Vamos a darle un poquito de labor a la raíz, porque como ves el pimiento hace 20 días más o menos que lo hemos puesto, sí. Y como ha hecho mucho frío está pidiendo un poco de labor para estimular la raíz. Y vamos a ir quitando hierba, aprovechando, porque en ecológico es muy importante ir por delante de los acontecimientos y hay que quitar la hierba de camino antes de que se la vea crecer. Y entonces nos vamos a subir aquí. Sí. A ver, explícame. Estos son los zachos. Entonces, nos sentamos aquí. La línea de cultivo, la planta va a ir aquí en medio entre los dos brazos estos. Sí. Con los dos brazos tienes que pasar con cuidadito por los laterales de la planta y verás que se va empujando la tierra hacia la línea. Y con lo cual ahogamos la hierba que pueda crecer entre planta y planta, y a la vez vamos pasando toda la tierra de los laterales. Ajá. Venga, vamos a ir probando, ¿quieres? Venga, vale. Y yo te voy diciendo. A ver qué tal. Otro de los principios importantísimos en la agricultura ecológica es la diversidad de cultivos, rotaciones en las parcelas y la asociación. Aquí te enseño pues otros cultivos que tenemos, que lo hacemos en era, esto es eneldo, hay habas, cebollas, tomates más allá, hay perejil, todo aquello es manzanilla que ya está en flor, sí. ¿Vale? Y bueno, y el abonado, fundamental. Nosotros hacemos agricultura biodinámica, que es una variedad, una especialización dentro de la agricultura ecológica, y abonamos con compost biodinámico. El compost está hecho con abono orgánico, con estiércol sólido, que se fermenta durante un tiempo, se amontona de una determinada manera para regular
la temperatura y los nutrientes. Y en agricultura ecológica es fundamental porque no se puede utilizar abonos químicos, ni pesticidas, ni fungicidas químicos, ¿vale? Entonces, si vienes te enseño, por aquí puedes ver ya en el campo, se ven los trozos de compost, ¿ves? Que es el estiércol con paja, pues por aquí, que lo esparramamos antes de plantar con el tractor y luego con esto, y si hace falta alguna ayudita de purines líquidos, orgánicos, de estiércol metido en agua, es con lo que abonamos el pimiento. Ya hemos visto cómo es el cultivo en ecológico del pimiento, y cuando ya están los pimientos para recoger, ¿qué hacemos? Pues nada, el pimiento se recoge desde mediados de septiembre hasta principios de octubre, dependiendo de lo maduro que esté. Tiene que estar el pimiento rojo, bien maduro, empezando a secarse en la planta. Entonces ya lo recogemos todo y nos lo traemos aquí, a secarlo y a molerlo. ¿Quieres que te lo enseñe? Venga. Venga. Bueno, Carmen, pues cuando ya traemos el pimiento fresco, cosechado, lo traemos en la nave, lo lavamos, lo cortamos, entra por aquí y esta es la deshidratadora. Es de cinta corrida, así que el pimiento entra fresco y sale por allí seco, porque nosotros no lo secamos con el secado tradicional al humo, porque hasta este año en la normativa ecológica no estaba permitido. Y entonces nosotros lo que hacemos es deshidratarlo, la misma variedad jaranda de la vera, pero no está secado al humo, ¿vale? Has visto el pimiento en el huerto, hemos cultivado los pimientos, lo hemos secado, lo hemos molido y ya tenemos el pimentón ecológico, ¿vale? Que tiene una pinta estupenda. Riquísimo está. Lo hemos estado envasando las latas y si me ayudas preparamos unas cajas para un pedido que hay que tiene que salir mañana por la mañana, ¿vale? Vale, ¿y dónde van todas estas cajitas? A ver. Pues vendemos por toda España y una parte vendemos fuera de España también, porque hasta ahora pues no podemos colocar toda nuestra producción en el mercado nacional y entonces vendemos también por Europa y Japón. Invito a todo el mundo a que pruebe el pimentón porque le da un toque especial a cualquier plato. Hoy te damos unos consejos para que tengas en cuenta a la hora de comprar productos para tu higiene personal. Rechaza los elementos de aseo y cosméticos sobreempaquetados. El embalaje suele representar más de la mitad del precio y son una gran fuente de residuos de toda clase. Elige las prestaciones en barra, desodorante, crema de afeitar y los pulverizadores manuales. Las compresas y tampones nunca deben terminar en el inodoro, ni mucho menos tirados en el campo o la playa. Para el pelo, utiliza champús suaves basados en hierbas o jabones neutros. No uses anticaspas a partir del sulfuro de selenio. Para el cuidado de la piel, emplea jabones naturales o neutros, por lo general son más sanos. Pero no compres jabón líquido, sino en pastilla. Para la limpieza de los dientes, usa gel basado en plantas medicinales o, aún mejor, perborato dental. No uses desodorantes y ambientadores en el servicio. Solo camuflan los olores y suelen tener paradiclorobenceno, muy perjudicial.
El aguilucho cenizo es una ave rapaz transsahariana que pasa el invierno en África y vuela en primavera a nuestra tierra para reproducirse. El problema es que estas aves nidifican en el suelo, en cultivos de cereales, y esto compromete la seguridad de sus nidos. Nosotros hoy en Estrenatura queremos participar en la campaña del aguilucho cenizo. Pini, ¿cuánto tiempo se llevan realizando estos trabajos para preservar y proteger al aguilucho cenizo? Bueno, pues estas campañas se llevan haciendo desde principios de los 90, final de los 80, principios de los 90, que fue justo el momento en el que la recolección mecanizada del cereal pues se hizo más fuerte, y en todos los sitios se cosechaba ya con máquinas, ¿no? Sí. Entonces fue cuando esta rapaz empezó a descender de forma alarmante. De hecho se hizo un informe a nivel europeo que era a nivel europeo la rapaz que más había descendido los 10 últimos años. Entonces ahí fue cuando se empezaron a hacer las campañas de conservación, que consisten en localizar y el salvamento de los nidos de pollos y huevos. Hay otras especies, otras aves que también nidifican en el suelo y que no tienen tanto problema como el aguilucho cenizo, ¿no? Sí, se trata de especies, a lo mejor especies cinegéticas o otras esteparias como la butarda, el sisón o el alcaraván, que al ser especies nidífugas, pues digamos que en cuanto pasan de la fase de huevo, que nacen los pollos, pues no tienen ese problema, ¿no? Sí es cierto que en otras zonas donde a lo mejor se cosecha más temprano o se enifica, se hace siega para heno en verde, pues sí tienen esos problemas también. Entonces hay que hacer la misma medida también, igual que con los aguiluchos, pero en principio tienen menos problemas. Una de las partes más importantes, por no decir la que es decisiva al final en la conservación de los aguiluchos y de otras esteparias, es el sector agrícola, los propietarios y los cosecheros que se encuentran al final del nido cuando estás cosechando, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos localizado los nidos y se han visto dónde están localizadas las colonias, donde están asentados los nidos, nos ponemos en contacto con los agricultores y con los cosecheros para quedar con ellos en qué época se va a cosechar, qué es lo que se va a hacer, y en función de eso pues se les explican un poco las medidas a seguir. Entonces, bueno, pues las ayudas que hay. Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado aquí con un compañero, con un agricultor que se llama Pepe. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué tal? Bien, hombre. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Y bueno, ella es Carmen. Y nada, pues él, por ejemplo, pues Pepe es un colaborador de hace ya varios años en la campaña. El año pasado pues tuvimos 9 nidos ahí en su trigal, y bueno, pues estuvimos ahí haciendo un poco todos los rodales y tal. Entonces, bueno, pues nada, que este año están otra vez aquí los aguiluchos, ahí están como siempre. Y nada, pues era para explicarte un poco pues lo que... Pues sí, hombre, llevarlo como vosotros creáis que es más conveniente, que yo colaboro con vosotros lo que haga falta. Ajá, nosotros, vamos, la idea es un poco en principio, nosotros ya te hemos marcado todos los nidos, ¿sabes? Hemos estado señalizándolos todos. Y bueno, pues podemos hacer como otros años, que le hemos dejado la caña y cuando llegue la cosecha le dejamos el rodal. Y si no, pues también este año hay una posibilidad, unas medidas que ha sacado la Junta de Extremadura, la Dirección General del Medio Natural, en la que bueno, pues se hace una reserva de las hectáreas, se retrasa la cosecha durante unos días hasta que huelen los pollos y se te indemnizaría con una cantidad por hectárea de reserva. Entonces, bueno, pues si quieres ya en unos días nos volvemos a ver y... Cuando queráis. Y volvemos a hablar y vemos... Estoy a vuestra disposición para colaborar con vosotros en lo que queráis. Hemos venido aquí con muchísima rapidez porque tenemos que venir a recoger los huevos de un nido, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? El caso de Pepe ha sido un caso fácil porque él es una persona que lleva muchos años colaborando en la campaña y hay veces que es más sencillo. El problema está, por ejemplo, en este nido, que es un nido que está en una zona que se va a nidificar, además mañana mismo. Ajá. Entonces es una zona que estaban los nidos señalados y bueno, por el año como está, pues al propietario le interesa recogerlo en verde para heno y tenemos que recoger los huevos. Normalmente los nidos en los que hay huevos no funcionan después, o sea, son nidos a los que las hembras todavía no están suficientemente fijados y por la experiencia la estadística nos dice que esos huevos hay que recogerlos e incubarlos en el centro de forma artificial. Bueno, pues vamos entonces para allá. Vamos a acercarnos para allá. En caso de que haya muchos predadores, que esté próximo a un camino, como es el caso de este nido, o en el caso de que se vayan a cosechar en verde, como se va a cosechar mañana, pues en todos esos casos, por estadística, sabemos que los huevos pues no son viables en el campo. Mañana llegaríamos, estarían predados,
estarían por todas las molestias que han tenido. Imagínate la máquina que llega cosechando, el señor que normalmente ve esto y se baja a verlo, si otro pasa, oye, mira un nido y viene también a verlo, la hembra continuamente levantándose. Sí, que es un estrés para ella. Un estrés añadido para ella, y entonces en estos casos, además, bueno, pues estamos viendo que la puesta es incompleta, que solamente hay dos huevos, con lo cual si las puestas son de 3 a 5 huevos, pues están en el periodo ahí más crítico, digamos, ¿no? En el momento más crítico para ella. Imagino que para coger los huevos hay que seguir un protocolo, ¿no? ¿Qué medidas hay que tomar? Sí, bueno, normalmente esta acción pues la hace solamente una persona, en este caso es Iván, que es la persona que hace la recogida de huevos y el que hace todo el proceso de incubación y tal, y lo hace solamente una persona, pero bueno, hoy pues vamos a hacer una acción. Voy a participar. Sí, pues vas a coger tu primer huevo de aguilucho. Lo primero es, tengo que ponerme el guante. Exactamente, ponemos el guante para no contagiarle nada, ¿vale? Hay que tener en cuenta que nuestras manos son portadoras de un montón de enfermedades, ¿vale? Sí. Bueno, tú fíjate cómo lo está haciendo él. Lo metemos en esa nevera, que va a una nevera llena de arena, sí, que es la arena que va a hacer que el transporte del huevo pues no tenga tantas vibraciones, que soporte mejor las vibraciones, los baches y todo el camino, ¿vale? Entonces lo tienes que cógelo con muchísimo cuidado. Decir que son huevos muy, muy, muy sensibles, los de aguilucho, y lo pones con el pico hacia abajo, en el huequecito encima de la gasa, ahí, perfecto. Bueno, tendremos que confiar en la suerte, ¿no? Para que estos huevos se conviertan en unos polluelos estupendos. Sí, que la van a tener, por supuesto que sí. Yo creo que la suerte les va a sonreír. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible. Y vamos a introducirlos ya, ¿no? Vamos a introducirlos en la incubadora. Y bueno. Y ya simplemente, bueno, pues esperar que eso, porque la suerte les sonría. Y bueno, y quedarnos un poco aquí, ¿no? Porque supuestamente de aquí a unos días, pues estos huevos serán pollitos, ¿vale? Nacerán unos pollitos, pero bueno, eso ya te lo contaremos en el próximo capítulo, ¿vale? Muy bien. Uno de los aspectos básicos al adquirir una mascota es mantenerla limpia y aseada. En primer lugar, para evitar enfermedades y en segundo lugar, para favorecer la convivencia. La higiene de nuestro perro es básica y en este sentido el baño es fundamental para eliminar los malos olores y la suciedad. Lo más recomendable es hacerlo una vez al mes, desde que son pequeños, para que se acostumbren a esta rutina. Junto con el baño, el cuidado del pelo es uno de los más importantes y que más tiempo requiere, sobre todo en animales de pelo largo. La clave está en habituarlos al cepillado desde pequeños, puesto que los beneficios son innumerables. Permite vigilar la eventual aparición de parásitos externos y elimina el pelo muerto. Otro factor importante es elegir el cepillo más adecuado. Los expertos recomiendan los peines con púas separadas para el pelaje largo y con dientes juntos para el manto corto. En ambos casos, siempre los peinaremos en contra del crecimiento del pelo. Si seguimos estas pautas de higiene básica, no solo conseguiremos que nuestras mascotas estén más guapas, sino que evitaremos la aparición de enfermedades.
ayudas públicas de ahorro y eficiencia energética. Infórmate en industriaextremadura.com. Tú ayudas al medio ambiente y nosotros te ayudamos a ti. Hoy en Extrenatura os proponemos la ruta del Arca del Agua, una ruta que nos va a llevar hasta una de las obras hidráulicas más importantes de la Edad Media, ¿no, María José? Sí, vamos a ir, como tú has dicho, al Arca del Agua. Es una obra hidráulica de los siglos XIV y XVI, las partes más antiguas, y es una maravilla muy cerquita de Guadalupe que muy poquita gente conoce. Nos vamos a encontrar en esta ruta diferentes... Vamos a pasar por diferentes ecosistemas. Aquí estáis viendo que vamos a pasar por pinares, zona de robledales, vamos a ver castaños también. La zona del camino, lo más ancho, es muy bonita, pero el tramo final del sendero es precioso. Puede que veamos orquídeas, vamos a ver al final una buitrera con nidos de buitres, de alimoches cuando lleguemos, y probablemente nos encontremos orquídeas por el camino. O sea, un poquito de todo, y además así... En principio parece sencillito porque es todo cuesta abajo, ¿no? Sí, más o menos, bueno, cuesta abajo y curva de nivel, alguna cuestecita, pero muy corta, y es una ruta que se hace muy bien. Venga, pues empezamos. Vamos allá. Bueno, Carmen, vamos a pararnos aquí porque fíjate qué impresionantes vistas del barranco. Pues sí, es impresionante. ¿Cómo se llama esto? Es el Barranco del Águila y hay un espectacular bosque de ribera en el fondo del valle con sauces, fresnos, chopos, probablemente algún loro, que sabes que son los árboles raros de la comarca. El árbol joya, ¿no?, de las Villuercas. Sí, y bueno, ahora mismo por el camino que vamos sigue la antigua conducción de agua desde donde vamos a llegar al final hasta Guadalupe. Y no solo eso, sino que el agua sigue yendo actualmente por aquí hasta Guadalupe. O sea, se sigue utilizando, ¿no? Se sigue utilizando, con lo cual es una obra de 7 siglos que parece mentira que se siga utilizando, pero sí, la verdad es que sí. ¿Seguimos camino? Venga, vamos. Pasamos de un valle a otro, hemos dejado atrás el Valle del Águila, que es impresionante, y bueno, lo que estamos viendo ahora también es impresionante, la verdad. Sí, hemos pasado al Valle del Río Guadalupe. Vamos a estar luego justo casi en la cabecera, y ahora mismo habéis visto que el paso por el collado y aparecer aquí ha sido impresionante. Veis que ha cambiado la vegetación, estábamos en zona más de umbría antes, por eso había robles, y aquí hemos pasado a zona más de encinas, veremos algún alcornocle, y el valle abajo, que es la zona del Mato, veremos también, como ya es más frío, robles y castaños. La ruta que hoy estamos haciendo es un poco seguir el camino del agua, ¿no? Sí, vamos por el camino del agua, al final llegaremos al Arca, de donde se abastecía Guadalupe y que captaba los manantiales de las entrañas de la sierra. Ajá. Pero actualmente el agua llega a Guadalupe no solo de ahí, sino también, como ves ahí al fondo a la izquierda, de la pequeña presa de los Molinos, hecha en el cauce del río Guadalupe, y que abastece del resto del agua que necesita Guadalupe durante todo el año, pues al pueblo.
estamos en uno de los túneles, concretamente este se hizo en el siglo XIV. Estamos en el túnel que atraviesa el Cerro Miramontes. Cuando hicieron la primera conducción de agua, estaba el Cerro Miramontes entre el Arca del Agua, donde vamos a ir luego, y Guadalupe. Entonces no había motores para subir y bajar el agua. Parece ser que lo más fácil fue hacer un túnel que atravesara el monte. Desde entonces se le conoce como Cerro Horadado, agujereado, o Horacao, y todo el mundo en el pueblo le conoce con ese nombre. Toda la obra hidráulica, la del Arca del Agua que veremos después con el túnel y toda la conducción hasta Guadalupe, parece que costó unas 30.000 doblas de oro, que debía ser bastante dinero en aquella época. A pesar de que la mano de obra era barata, costó cara, pero solucionó el problema de agua que empezaba a haber en Guadalupe cuando empezó a crecer, a hacer hospitales, a la gente tener sus huertos. Hubo necesidad de agua y fue cuando decidieron subir a buscar los manantiales del río Guadalupe y aprovechar todo ese agua para bajarla al pueblo. Pero qué trabajo tan increíble, porque hay tramos que están excavados directamente en la... Todos los túneles, igual que las minas del Arca del Agua, están excavadas en tierra aquí, después se puso piedra, aquí tenemos pizarra haciendo el techo, en el Arca del Agua casi todos los túneles son hasta aquí de piedra y después con bóvedas de ladrillo aplantillado. Pero este túnel tiene tramos más al fondo que están completamente excavados en la roca y según cuenta en el libro del agua, que se conserva en el Ayuntamiento de Guadalupe, cabe un hombre montado a caballo en esos túneles, y es verdad. Bueno, Carmen, para que veas que vamos por el camino del agua realmente, esta es una de las antiguas arquetas que se hicieron en el siglo XVI y cuya función era ver dónde se atascaba la conducción. Al principio lo que hubo fue un canal abierto, pero después el agua la entubaron en tubos de cerámica. Entonces, debido a, bueno, ya ves la vegetación que hay alrededor, sobre todo a las raíces de la vegetación, entraba por los tubos porosos y atascaba la conducción del agua. Entonces, ellos venían, cuando se atascaba el agua, se asomaban a las arquetas, si corría el agua, bueno, pues eso quería decir que de aquí hacia atrás no había atasco. Si miras ahí arriba a la derecha, ¿ves? Hay una buitrera, esa es una peña de cuarcita que está por debajo del Pozo de las Nieves y anidarán, bueno, pues unas 5 parejas de buitres. Y también tenemos la suerte de que anidan al menos 2 parejas de animoche cuando vienen en primavera en esa peña. Bueno, Carmen, pues por fin hemos llegado al Arca del Agua. Por fin. Sí. Esta es la obra Esta es. que queríamos conocer y, bueno, hay 2 partes, ¿no? Hay 2 partes, una más antigua y otra más antigua pero menos. Veis aquí lo que es el Arca del Agua, lo que le da el nombre a la obra y por lo que es conocida por todos. Es del siglo XIV, es un pequeño aljibe donde se recogía el agua que captaban de los manantiales del río Guadalupe. Poca gente sabe la importancia y la relevancia que tiene el Arca del Agua de Guadalupe. Muy poquita gente. De hecho, ya sabes tú que en la Edad Media no se caracterizaba por obras hidráulicas y de ingeniería importantes. Sin embargo, sale en muchas revistas técnicas de hidráulica como curiosidad y se la compara con una obra que hicieron los romanos en Galicia para desviar el río Sil en importancia. Los romanos sí que estaban más interesados en la ingeniería que en la Edad Media. Entonces es algo muy desconocido, pero que, aunque no podamos entrar dentro, solo con el sendero que hemos traído y llegar hasta aquí es una ruta que merece la pena hacer y conocer. Ayudas públicas de ahorro y eficiencia energética. Infórmate en industriaextremadura.com. Tú ayudas al medio ambiente y nosotros te ayudamos a ti. Y llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Volveremos muy pronto. Hasta entonces, si quieres seguir disfrutando Extrenatura, puedes hacerlo gracias a nuestro servicio de televisión a la carta. Hasta la semana que viene.